Hola amigos, ¿cómo están? Esta ocasión quiero platicarles sobre la manera en cómo está compuesto un departamento de producción. Es decir, cuáles son sus áreas, cuáles son los individuos que las forman, cuáles son sus roles. Y pues dentro de toda esta organización, desde todo este número de ejecutivos y de creativos, pues destaca por sobre todo el concept designer, que es el perfil que nosotros acá en MST School estamos formando. Entonces, me pareció interesante hacerlo de esta manera. Entonces, pues voy a ir contándoles un poco ahí de la forma en como ya digo están organizadas. Entonces, fíjense, vamos a ver las primeras. Podría empezar diciendo que, pues para poderlo entender muy simple, estamos hablando de cuatro grandes áreas. Desde luego podemos ir al mayor detalle posible, pero estamos hablando de cuatro grandes áreas. Y quisiera justamente empezar por aquí. Fíjense, aquí tenemos las cuatro que comentaba, ¿no? El área creativa, el área ejecutiva, el área visual y el área de postproducción. Ahora, si bien voy a contarlo como normalmente funciona, digamos, en la industria del cine, también voy a hacer algunas notas de cómo funciona en la industria de la televisión. Y por televisión estoy pensando en streaming services, ya saben, Netflix, Amazon, Prime, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar con esta, en donde voy a ir ahí haciendo algunos comentarios y algunas pequeñas anotaciones. Bueno, primero, a quienes se encuentran en esta primera fase creativa, pues encontramos aquí al primer perfil que es el productor, es decir, este, este individuo, cabeza de departamento que pues se dedica pues prácticamente a toda la idea general, la idea o la gran idea, la idea central, llámese película, ya digo, o de otro tipo de obra. El productor, fíjense, históricamente se piensa que el productor es un individuo que solamente hace las veces de, pues digamos, conseguir recursos y demás, negociar, es decir, como el cuate de la corbata y de pantalón largo. Sin embargo, pues no es tan así. Un productor es, primero que otra cosa, es un creativo, es un productor que tiene la idea central, escribe el logline de la película, serie, etcétera. Es el que cuenta, digamos, con esa primera idea. Y normalmente se hace acompañar de un muy reducido equipo de individuos que pues le acompañen en la visualización o en la previsualización de la idea. Y ahí es donde justamente entra nuestro perfil, el que decía yo que acá en MCT formamos. Y se trata de el concept designer. El concept designer, y ahí les diría, porfa, échenle un ojito al otro video que ya hicimos de cuáles son los roles del concept designer, para aquí no meterme mucho en ello. ¿Y en qué lo acompaña? Fíjense, en qué le ayuda? Por ejemplo, cuando un productor tiene, ya digo, una idea para presentarla para una película o qué sé yo, pues va a presentar premisas escritas, va a presentar storylines, va a presentar como la parte estratégica del contenido. Es decir, la formación de un productor no es visual en el sentido técnico, ¿no? Claro que es una persona que ha consumido mucho contenido cinematográfico y demás, pero pues sus habilidades no son técnico-manuales visuales. Por eso es tan importante que se haga acompañar, fíjense, que se haga acompañar del concept designer. Es decir, siempre va a estar aquí prevaleciendo esa relación entre uno y otro. Ahora, ¿qué es lo que hace normalmente en esta etapa muy inicial? ¿Qué es lo que hace el concept designer en esta área? Fíjense, y podría resumirlo de esta manera. Dependiendo del proyecto, por supuesto, pero, por ejemplo, si se trata de algún, no sé, videojuego, de alguna película, de algún proyecto de este tipo, pues normalmente el concept designer acompaña al productor a través de los keyframes, los llamados keyframes, que no es otra cosa más que esos highlights o esos momentos clave de un guión que permitan a los inversionistas o a las personas que van a tomar las decisiones económicas
entender, comprender un poco la tónica, el estilo, la forma, las atmósferas que pueda llevar ese eventual producto, llamémosle así. Entonces, ahí pues, es muy importante, juntos arman el pitch o el famoso pitch o lo que se le conoce como este documento que pues, es el que va y se presenta, ¿no? Para que eventualmente funcione. Por supuesto, puede hacer previsualizaciones de personajes, ¿no? Va a ir haciendo ahí esta parte de, ya decía yo, del tono, el estilo de la propuesta. Y desde luego, dependiendo del tipo de proyecto, puede llevar también conceptos muy puntuales de vehículos, criaturas, edificios, props, etcétera, ¿no? Armas incluso, ¿no? Entonces hace toda esa parte. Entonces toda la chamba del concept designer se le entrega al productor y el productor se encarga de pues, eventualmente presentarla. Entonces, en esta etapa creativa, desde luego hay otros individuos alrededor, hay asistentes de producción y demás. Aquí quiero pensar un poquito más bien como en las cabezas de área, ¿no? Para no perder un poco el foco. Entonces, bueno, en esta primera parte tenemos la cuestión creativa. Ahora, desde luego están muy, muy relacionadas con otros departamentos. En esta industria, pues no, a diferencia, no sé, del arte o de disciplinas como la ilustración per se, el concept designer trabaja muy de la mano con otras áreas, es decir, no es un trabajo en solitario. Esto hay que tenerlo muy claro porque pues, es importante ver que no es solamente cuestión de desarrollar habilidades hacia adentro, ¿no? De sensibilidad o de capacidad técnica para diseñar, sino también otro tipo de habilidades que pueden ser en este caso pues la de las relaciones personales, las laborales, que son muy importantes. Entonces, bueno, acá la manera en cómo se va relacionando con otros departamentos. Ahora, la parte ejecutiva, y aquí lo quise separar de esta manera porque ya digo, el productor no digo que no pueda tomar decisiones ejecutivas, las toma, pero es ante todo un creativo. Pero es verdad que se puede hacer acompañar, fíjense, justamente de un productor ejecutivo, ¿no? Un individuo, ahora sí, que ya no es un creativo en sí, sino como su nombre lo dice, es un individuo que va tomando decisiones para hacer, es un individuo pragmático, muy, muy, muy de hacer, su nombre lo dice, ejecutivo, ejecuta. ¿Qué ejecuta? Pues presupuesto, va viendo que las cosas vayan fluyendo, que los recursos estén, que los perfiles funcionen, que estén en función del calendario, es decir, poner a tono todas las cosas. Él se puede acompañar de otras figuras como puede ser un productor de línea, que es más bien el operativo en el plató, en el set de la serie o del cine, ¿no? Entonces, esta figura es muy, muy común, sobre todo en cine, ya digo. Ahora, aquí hay una figura bien interesante que está muy en ciernes, producto, por supuesto, de los tiempos que vivimos, y se trata del showrunner. El showrunner fíjense, es un híbrido bien interesante, porque es un productor ejecutivo, lo que el cine entiende como productor ejecutivo, pero este sí está centrado mucho en la televisión. Estoy pensando en series de televisión. Y es el encargado de mantener todo el flujo de trabajo, el tono, por supuesto, que se siga el guión, que haya los recursos, toda esta parte. Entonces, digamos que lo podríamos separar de esta manera, uno para televisión, en tanto el showrunner, y el otro como una figura más bien del cine. Y bueno, pues la relación que tiene desde luego con el departamento creativo, pues es que pues, se ciñe a las órdenes del productor, ¿no? Está muy, muy relacionado ahí. Y ya digo que el showrunner puede asumir incluso el rol de productor, pero pensemos que si es una producción tal vez muy grande, pues de igual manera en el caso de la televisión, de las series, podría también estar ceñido a un productor general, ¿no? Que normalmente es la cabeza de toda producción. Entonces, ahí pues estamos en esta parte ejecutiva, que ya digo, puede haber otros perfiles, pero hasta ahora digamos que son estos los que cuando menos son cabeza de grupo, ¿no? Cabeza de área. Entonces, bueno, de este lado tenemos nuestra tercera área, o nuestro tercer departamento, que es un departamento, a mí me gusta llamarlo visual porque abarca muchas disciplinas, pero que tienen algo en común, que son aquellas que ya van a producir la parte visual. Entonces, y ahí voy poniendo algunos ejemplos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, aquí, pues claro, en una producción, la cabeza la figura del responsable, la cabeza de este departamento, pues es el director. El director como tal, es decir, el realizador, y aquí voy a hacer una anotación, es el director, ya sabes, si es una película, pues es, no sé, los roles de Fincher, de Nolan, de los directores. Que técnicamente el director es un realizador, es decir, es el responsable de darle la parte, ya digo, visual, estilística, el tono, desde luego coordinar y dirigir, responsable del montaje, la edición, etcétera. Porque pues al final él recibe un guión y él es el encargado de darle rostro a todo eso. Por supuesto no lo hace solo, lo hace con, digamos, áreas responsables a su lado, ¿no? Por ejemplo, la dupla indisoluble en el cine, pues se trata de el director de cinematografía. Director de cinematografía, me lo ponemos acá, es el encargado de toda la cuestión visual, es decir, no solo luz, sino atmósfera, es toda la manera en cómo lo vemos, cómo el individuo lo va a percibir en el cine, ¿no? En la película. Por supuesto, hay directores de cinematografía para la televisión. Digamos que aquí la único paréntesis que hice hace ratito es porque normalmente ahorita se está usando mucho por el tema o está surgiendo por el tema de las series, pero toda la demás estructura es muy parecida incluso en un videojuego, incluso en una peli, ¿no? Entonces, el director de cinematografía es el encargado de toda la cuestión visual, de luz, ¿no? Óptica, la óptica de la obra, ¿no? Que si una lente de tantos milímetros, que si la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la estética. Entonces, este rol va muy, muy ligado, por supuesto, al director, ¿no? Es como una dupla que normalmente también existe en esta parte del asistente de dirección, pero ya digo, me voy a ir más bien como a las partes de las cabezas de grupo. Entonces, bueno, tenemos de este lado al director de cinematografía, de este otro lado, por ejemplo, tenemos esperen, lo ponemos por acá, tenemos al diseñador de producción, que es, fíjense, el encargado de materializar, literalmente materializar, es decir, llevar a físico todo aquello que previamente se estableció en la visualización del director, es fabricarlo, ¿no? Que si una fachada de una hacienda, de un castillo, que si un mueble, es decir, todo lo que haya que poner en el set, en el plató, el diseñador de producción es el encargado. Coordina vestuario, coordina props, coordina escenografía. Es el papá de los pollitos en materia visual. Desde luego está ceñido a la visualización del director, ¿no? El director presenta al estudio, a los productores, la manera en cómo él entiende que un guión se va a adaptar, lo presenta, es aprobado y él es encargado de ir bajándolo a estas áreas, ¿no? El diseñador de producción, el director de cinematografía, ¿no? Y obviamente van trabajando todo el tiempo en la mano, o sea, aquí no es que cada uno por su lado, ¿no? Entonces, el diseñador de producción entra ahí con una súper responsabilidad. Échenle un ojito al video que les va a aparecer aquí sugerido de cuál es el rol de un diseñador de producción, que me parece una de las profesiones más increíbles y más hermosas que puede haber. Entonces, este rol también es bien interesante. Échenle un ojito ahí, vayan checando ahí en ese video. Bueno, luego tenemos de este lado, fíjense, a al director de arte, o llamado director de arte. Paréntesis rapidísimo. No es que el director de arte vaya a hacer arte en el sentido tradicional, es una convención. El director de arte es una convención, o ese nombre es una convención, pues de los viejos resabios del cine francés de los años 60, de los años 70, en donde pues claro, porque el séptimo arte, ¿no? Sin embargo, pues el director de arte va de la mano del diseñador de producción y pues es diseño. Al final del día es un desarrollo visual en lo general, pero pues es una convención llamarle director de arte. Él es el encargado, por ejemplo, de mantener, digamos, en el set, en el plató, todo como fue pactado en los boards del diseñador de producción, todo lo que fue autorizado por el director,
y pues se encarga de ello, ¿no? De vestir el plató, de que todo funcione, de que haya armonía, ¿no? En función de esa, digamos, de esa parte, ¿no? Entonces él pues va por acá y pues va reportándole al diseñador de producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa parte. Y aquí un pequeño paréntesis. Cuando se trata, por ejemplo, de producciones, vamos a llamarle, no tan, o sea, sí de cine, pero no tan ligadas al live action, es decir, a las películas con actores. Normalmente aquí es cuando entra el concept artist o el concept designer, ¿no? O ambos, concept artist, le voy a poner de esa manera, miren, para que quede aquí, designer. Nosotros, por ejemplo, aquí es donde entramos con el perfil que acá formamos, que es el encargado, fíjense, de presentar a la producción, dependiendo del tamaño de la misma, dependiendo del departamento y demás, pero es el encargado de entregar, y lo voy a anotar por aquí, pues justamente propuestas visuales para, nuevamente, ya cuando fue aprobado todo y demás, para criaturas, vehículos, personajes, etcétera. Pero ya digo, sobre todo cuando no se trata de cuestiones, perdón, cuestiones filmadas. Y ya digo, no es que no se pueda, un concept artist o un concept designer no pueda trabajar en una obra filmada, pero más bien nos centramos mucho o más bien en poder desarrollar visualmente cuestiones que no existen, ¿no? Escenarios, vehículos, personajes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, bien, ¿qué más? Bueno, obviamente, pues todo esto, la chamba más fuerte, la parte más fuerte de trabajo, el flujo más grande de trabajo del concept artist o el designer, surge cuando estamos trabajando la parte de previa, ¿no? La parte previa a la producción. Entonces, de aquí, pues bueno, se presentan, lo que se autorice, pues ya se mandará a la parte de dirección de arte, la parte con el diseñador de producción, y ellos decidirán qué es aquello que se produce o no. Entonces, pues bueno, esa es una parte importante. Ahora, fíjense, aquí también hay una cosa interesante. Hay ciertos proyectos en los que pues no va a ser ni cine filmado, ni pues, películas filmadas, sino que a lo mejor se trata de una película animada, no sé. Aquí, claro, en este departamento también es donde está el animador. El animador tiene un rol, fíjense, muy técnico, pero también tiene con una cuestión muy creativa, porque al final la pose, la física, el acting que le pueda dar a los objetos o a los personajes, pues es lo que logrará comunicar pues todos aquellos factores que, fíjense, y lo voy a poner de esta forma, todo aquello que el director quiera. A falta de actores, tiene que ser suplido por el animador. Por eso es que en proyectos animados se requiere un director de animación. El director de animación, pues claro, necesita experiencia en el flujo, en la manera en cómo funciona la animación. No es lo mismo que dirigir actores, aunque hay grandes directores que sin problema pueden, pues digamos, dirigir cualquier otro proyecto, ¿no? En una producción animada sí existe el rol que en las películas filmadas haría el director de cinematografía. Por supuesto, no se llama igual, ¿no? Es un director, vamos a llamarle distinto, que sí tiene que ver con la lógica del lighting, de la óptica, etcétera. Pero bueno, por convención, digamos, no se llama igual ni funciona igual. Entonces el animador también se encuentra, ya digo, en este departamento visual, ya de producción, ¿no? Recuerden una cosa también, nosotros funcionamos, y si le voy a hacer aquí un pequeño paréntesis a esta parte, porque nosotros, no olvidemos, funcionamos a partir de la fase de preproducción, ¿no? Antes de que se vaya a producir algo, es que nosotros trabajamos. Una vez que todo esto funciona, ya decía, se presenta, que me lo voy a diagramar acá, se presenta todo esto al director, ¿no? Boards, model sheets, etcétera.
Y una vez que es aprobado, vuelve a bajar en los departamentos, ¿no? Ya para producirse. Pero bueno, eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí esta parte. Luego, ¿qué más? Tenemos, fíjense, otra parte importante en la cuestión visual. Fíjense, tenemos aquí este otro rol, que es el del modelador, ¿no? Un 3D modeler, modelador 3D, que claro, puede estar muy involucrado en producciones animadas, que a falta de actor, pues también entre por acá. Si bien también es una profesión bastante técnica, pues también involucra cuestiones creativas, porque el modelador puede aportar cosas en tanto pues pertenece al departamento. No significa que el modelador puede involucrarse o decidir sobre lo que previamente fue, digamos, ya pactado por el concept artist o designer con el director. No es como que él pueda incidir, pero es verdad que puede poner de su perfil, de sus habilidades, puede poner cierta información pues, para mejorar la propuesta, ¿no? Entonces, es una parte, él trabaja en la parte creativa visual, a falta de actores, pero pues sí tiene un rol un tanto más técnico, ¿no? Sin embargo, pues no le quitamos su parte creativa. Entonces, pues él está muy involucrado, desde luego, con el concept designer, ¿no? Porque los model sheets, porque el diseño, porque acabados, texturas que fueron previamente aprobadas. Por supuesto, su trabajo está sometido en todo momento a lo que el director considere. Y pues bueno, normalmente pues, un diseñador de producción, que ya decía yo, director de arte, que es para cine, casi no está involucrado en proyectos animados, ¿no? Que le podríamos poner aquí una pequeño paréntesis así, ¿no? Pero son roles muy, muy parecidos y están metidos dentro de esa lógica. Y bueno, para ir terminando, fíjense, está una última área, que es el área de postproducción. Permítanme ponerlo de esta manera, miren. Estas que están acá, vamos a llamarle la 1 y la 2, es la que está, digamos, en la parte de la preproducción, o lo que se conoce normalmente como la preproducción. Por supuesto, nosotros ya cuando se aprueba el presupuesto, trabajamos en proyectos de preproducción, como ponía yo aquí abajo, pero ya dentro de la, digamos, fase de producción, ¿no? Todavía se puede hacer mucho de pre cuando ya va caminando la producción, pero bueno, digamos que para separarlas bien, esto es lo correcto, ¿no? Preproducción, producción y postproducción. Aquí digamos que es cuando esta área verde es cuando ya prácticamente está acabado todo, está hecho, modelado, prácticamente animado, ya está listo, ¿no? Ya está listo para que pues comience, digamos, a revestirse con acabados, con nuevas atmósferas, porque si explosiones o anocheceres o neblina, qué sé yo. Muchas cosas que se hacen aquí. Ahora, la postproducción no solo es visual. Vamos a ponerlo, fíjense. La postproducción, por supuesto, sí está el VFX, que es como el individuo que hace VFX, que puede ser un director vamos a ponerlo así, como cabeza de departamento, que puede ser el director de efectos visuales, que coordina todo para darle ese acabado. Y obviamente, aquí no perdemos esta visión. Sigue estando completamente ceñido a lo que el director necesita y está buscando. Pero también en estas áreas se encuentra, por supuesto, la parte de sonido. Tanto el diseño de sonido como efectos especiales. Y por supuesto la parte de la musicalización o la música, ¿no? Para el film score o toda esta parte. Digamos que cuando todo esto logra ensamblarse, pues es que tenemos una producción, pues digamos acabada, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que hoy quería contarles. Me parece interesante conocer, pues en tanto nuestro rol, dónde estamos trabajando, ¿no? Dónde es donde nos pueden requerir, porque miren, aquí brevemente para ir terminando, si nosotros como futuros concept designers, ¿no? O concept artists, dependiendo en el departamento que quiera uno estar,
digamos, sabemos en dónde vamos a trabajar, es mucho más probable que preparemos mejores portafolios. Y desde luego saber cuáles son las habilidades que, pues eventualmente tenemos, ya digo, que desarrollar. Entonces, incluso, ojo, a dónde enviar nuestros reels o nuestros portafolios para que gente los vea. Es decir, estoy pensando en industrias, incluso, no sé, cine, televisión, videojuegos, etcétera, que funcionan más o menos así. Es decir, el concept designer tiene un lugar muy concreto para trabajar. Durante la etapa del pitch, ahí te pueden contratar para que acompañes, como decía al inicio, en un pitch a un productor, porque somos creativos, somos contadores de historias visuales, o eventualmente entrar en una producción, empezar ya a la talacha de diseñar, generar, para que haya aprobaciones, etcétera. Y con eso, pues bueno, pueda uno mejorar. Entonces me parece valioso saber, conocer esta estructura, quería mostrárselas, para que vean, pues, quién está sentado a nuestros lados, ¿no? Quiénes son los creativos, los ejecutivos, con quién me voy a relacionar a lo largo del tiempo y pues saber siempre cuál es mi rol en alguna producción, me parece súper importante. Entonces, pues bueno, eso amigos, eso quería contarles el día de hoy. Espero les sea de utilidad. Comenten si tienen alguna duda, si les interesa abordar o profundizar, ¿no? Hacerle un zoom in a alguna de las áreas, pues para, a lo mejor ahí nos aventamos uno en particular. Échenle un ojo también, para el video de cuál es la diferencia entre Concept Designer y Concept Artist. Échenle un ojo y pues ahí, ¿no? Vamos a seguir trabajando en algunas otras de las áreas, ¿no? Que me parece muy interesante, ya que en la medida en que comprendamos mejor cuáles son los roles o individuos y los roles, por tanto, de estos individuos en una industria, pues creo que va a ser mucho más fácil poder aspirar a construir una, mejorarla, solventarla y desde luego participar en ella. Entonces, pues gracias por vernos, suscríbanse si todavía no lo han hecho y nos vemos pronto. Cuídense.